Por lo que ahora vamos a comenzar con la segunda sección que trata sobre ejercicios del momento lineal, ímpetu, elasticidad y colisiones, siendo el ímpetu el primero que vamos a abordar con este problema, el problema número 6 en pues esta playlist, ¿no? En esta resolución del problemario tercer parcial. Por lo que leemos el siguiente problema. Una vasija inicialmente en reposo explota en tres pedazos de masas m, 2m y 3m. Los pedazos de masas m y 2m salen disparados en forma perpendicular. Determina la velocidad del tercer pedazo en forma vectorial y en forma polar, suponiendo que, inciso A, la velocidad del primer pedazo va a ser igual a la velocidad del pedazo 2, e inciso B, que la velocidad del primer pedazo va a ser dos veces la velocidad del pedazo 2. Entonces, vamos a pasar a la resolución de este pequeño problema. Me llama la atención que nos dice, bueno, en forma vectorial, ¿no? Nos tendremos que, pues ahora hay que llamar a los vectores unitarios para esta solución y nos dice forma polar, o sea, decir su magnitud y el valor del ángulo de inclinación a la referente a la dirección a la que fue el tercer pedazo, pero no nos da el valor de ninguna velocidad, por lo que aquí hay un problema, aquí hay un serio problema. Pero bueno, ahorita vemos. Planteando el problema, nos dijo que eh, hay una vasija, no le está haciendo daño a nadie, aquí está, y explota, de repente explota en tres pedazos, de forma perpendicular, dos de ellos. Entonces, este va a ser el eje de las X, este de las y pues bueno, suponiendo que un pedazo sale por acá y otro por acá, tenemos que hallar la velocidad del tercero. Suponiendo que, pues bueno, este es un problema del momento lineal, sabemos que se conserva en algo como pues una explosión, una colisión. Entonces va a ser el cambio en el ímpetu, en el momento lineal, va a ser igual a cero. Bueno, por lo mismo, sabemos que no hay fricción en ninguna de las superficies, entonces, pues el sistema es conservativo, por eso también el momento lineal se conserva. Entonces, pues esto inicialmente nos arrojaría que el tercer pedazo, para que esto se iguale a cero, tenga una dirección más o menos por el tercer cuadrante. Sería en la dirección opuesta, en el eje de las X, perteneciente al pedazo 2, y en el eje de las Y, pero en sentido opuesto al pedazo 1. Entonces, suponiendo más o menos el pedazo 3, pues va a caer aquí, ¿no? Entonces, recordando que siempre se tiene que conservar el momento lineal. Ahí está. Ahí está los tres pedacitos de la vasija. Entonces, nos menciona que, bueno, tienen masa M1, M2 y M3, donde M2 va a ser igual a 2 veces M1 y M3 va a ser igual a 3 veces M1. Si nos pide la velocidad del tercer pedazo vectorialmente, aunque nos salga un solo término en común en el cálculo del momento lineal, tenemos que hacerlo para dos, para poder considerar el vector unitario I y el J. Entonces, bueno, pasamos al desglose de este término, tenemos que PF va a ser igual a P inicial. Bueno, entonces, si tenemos que la vasija estaba en reposo totalmente antes de la explosión, pues bueno, el ímpetu inicial va a ser igual a cero. Pero el ímpetu final se va a desglosar entre cada uno de los tres pedazos, ¿no? Que era el total de la vasija. Entonces, pues bueno, seguimos aquí en la ecuación, vamos a tener un ímpetu 1 más ímpetu 2 más ímpetu 3
todo esto va a ser igual a cero. Seguimos desglosando, va a ser, sabemos que el ímpetu es masa por la velocidad del objeto, entonces P1 va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1, más la masa 2 por la velocidad 2, más la masa 3 por la velocidad 3, igual a cero. Este pequeño término es el que nos están solicitando. Primero debemos hacerlo vectorialmente, ¿no? Entonces, bueno, seguimos sustituyendo valores. Tenemos que M2 va a ser 2 veces M1 y que para el inciso A, V1 va a ser igual a V2, ¿no? Entonces, bueno, si sustituimos esto en la ecuación, tenemos que masa 1 por velocidad 1 más, sustituimos la masa 2m1v2, la velocidad 2 todavía no la vamos a sustituir, vamos a ver ahorita por qué, más 3 veces la masa 1 que era m3 por la velocidad 3 va a ser igual a 0. Entonces surge algo pues fantástico, ¿no? Vamos a dejar este término solito, dejamos 3m1 por la velocidad 3 igual a menos m1 b1 menos 2m1 b2. Y entonces, ¿qué le vamos a hacer a estos dos términos? Recordemos, la velocidad, ahora sí que la magnitud de la velocidad del pedazo número 3, que es el que estamos buscando, está dada por el componente en x que se lo arroja el segundo pedazo o el primero, da igual como los mencionemos, y el otro en el eje Y, no ese es su componente vertical. Estos son los componentes de la velocidad en el bloque 3, por lo que uno está en dirección Y y el otro está en dirección J. Por eso estamos dejando los dos términos, ¿ok? No se vaya a confundir con un valor absoluto. Entonces, seguimos ahora despejando la velocidad 3. ¿Qué va a ser igual ahora? A menos masa 1 B1 menos 2 masa 1 por la velocidad 2. Todo esto dividido sobre 3 M1. Entonces procedemos a hacer un poco de espacio para continuar en la parte de arriba. Y bueno, seguimos en el ejercicio. En el inciso A, este primer ejercicio es especial, tiene nada más dos incisos. Entonces, bueno, más bien hacemos la separación del común denominador de estos factores. Entonces, la velocidad en 3 va a estar dada por menos m1 velocidad 1 sobre 3 m1 menos 2 veces la masa 1 por la velocidad 2 sobre 3 m1. Podemos observar que la masa 1 con masa 1 hace la unidad y de este lado pasa lo mismo. Simplificando la ecuación tenemos que la velocidad 3 va a ser igual a menos v1 sobre 3 menos 2 veces v2 sobre 3. Entonces, ya tenemos esta parte para el componente horizontal y esta parte para el componente vertical. Entonces, si queremos la magnitud de la velocidad, necesitamos un valor. El problema es que el enunciado no nos lo menciona, pero tranquilos, vamos a decir que tanto el pedazo 1 y el pedazo 2 explotaron, se fueron disparados a una velocidad de 31.4 metros sobre segundo. Un valor razonable si estamos considerando que un objeto está, pues bueno, explotando, ¿no? Explota. Por lo que ahora sustituimos vectorialmente. La velocidad en 3, bueno, en el pedazo 3 va a estar dada por menos 31.4 metros sobre segundo sobre 3 en I. Muy importante, ese es el que le daba su amigo pedazo 1, ¿no? De la vasija. Para que, recordemos, el ímpetu se conserve, el ímpetu sea cero, el cambio del ímpetu sea cero. Entonces, pues bueno, seguimos sustituyendo
V2, si recordamos, V1 es igual a V2. Entonces tenemos menos 2 por 31.4 metros sobre 3. Y esto va a ser en J. Esto vectorialmente, más bien desde aquí sería la respuesta. Solo haría falta añadir los vectores unitarios, pero bueno, ya con la magnitud dada de la velocidad 1, pues ya queda en esos términos. Entonces, vamos a sustituir para hallar el valor del componente I en J. Entonces tenemos que V3 va a estar dada, según la calculadora, por menos 31.4 sobre 3, que nos da 10.47 menos 10.47 en I, menos, sería dos veces esto, 20.93 menos 20.93 en J. Así estaría vectorialmente la velocidad del pedazo número 3. Entonces, pues bueno, nos pide tanto la magnitud además, la magnitud y en el sistema polar. Entonces, para sacar la magnitud es súper fácil. Tenemos que hacer el llamado que venga a nuestro auxilio, como el chapulín colorado, a el teorema de Pitágoras, un tema fundamental para la matemática contemporánea, que, bueno, va a ser requerido en este problema para hallar la magnitud. Entonces, la velocidad en 3 va a ser igual a la raíz, bueno, la magnitud. La magnitud de la velocidad del pedazo 3 va a ser igual a menos 10.47 metros sobre segundo al cuadrado más, entre paréntesis, menos 20.93 metros sobre segundo al cuadrado, que era lo que estaba en J. Entonces, la magnitud de la velocidad del pedazo 3 va a ser lo que mencionamos en estos momentos, ¿no? Hacemos los cálculos en la calculadora y nos da un resultado de 23.4 metros sobre segundo. Pues perfecto, esta sería la magnitud correspondiente al inciso A. Y pues bueno, ahora nos pide la notación polar, hallar el ángulo en el que está inclinado, por lo que sería con el arctan, la relación inversa trigonométrica arctan, porque tenemos este ángulo que es el que delimita, pues bueno, la dirección del pedazo 3. Entonces, el arctan relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el opuesto? El que estaba en J, ¿no? Si hacemos el reflejo del componente, lo podemos recorrer así, y es este. Y el adyacente simplemente lo movemos de aquí para acá, cambiamos su sentido, y corresponde al adyacente de este ángulo alfa. Por lo que, entonces, alfa, siempre me confundo con el ángulo, alfa va a ser igual al arctan de el componente en J, que era 20.93 metros sobre segundo, sobre el adyacente, que era 10.47 metros sobre segundo. Esto con esto se va y hacemos el último cálculo de esta primera parte en la calculadora. Nos da 63.4 grados. Esta sería la notación polar. La notación polar para este primer inciso, suponiendo que la velocidad del pedazo 1 va a ser la misma que del pedazo 2, claramente proponiendo una velocidad igual a 31.4 metros sobre segundo. Entonces, así de fácil estaría la primera parte del primer inciso de este ejercicio. Pasamos con el segundo. Mientras tanto. Por lo que, bueno, pasamos al inciso B, donde ahora suponemos que la velocidad 1 va a ser dos veces la velocidad de
el pedazo 2. Entonces, sí tenemos que originalmente la velocidad del pedazo 1 era de 31.4 metros por segundo, pues la V2 va a ser igual a V1 medios, que eso nos daría un valor de más o menos 10.7 metros sobre segundo. Vamos a calcularlo con la Casio por si las dudas. Ahora, ¿por qué dije 10? No, neta, yo, santo Dios, por lo menos no reprobé álgebra. Sería 15.7. Me comí 5 unidades, pero bueno, 15.7 perros, gatos, no, metros por segundo. Entonces, bueno, hacemos el análisis para ahora ya otra vez la velocidad del pedazo número 3. Haciendo más o menos el mismo análisis, tenemos que el ímpetu va a ser igual a cero porque el sistema es conservativo. Entonces, el ímpetu final va a ser igual al ímpetu inicial, donde este término se va a cero porque estaba en reposo completamente el objeto. Entonces, nuevamente tenemos un ímpetu 1 más un ímpetu 2 más un ímpetu 3 va a ser igual a cero. Ahora, con la novedad de que V2 no es igual a V1, sino la mitad. Entonces, pero bueno, vamos a manejarlo nuevamente como V2 hasta ya delimitar sus componentes en I y J, completa unitario. Entonces, sustituimos M1 por V1 más masa 2 por V2 más masa 3 por V3 va a ser igual a cero, donde nuevamente este es nuestro término buscado. Entonces, la masa por la velocidad 1 más 2 veces la masa por la velocidad 2 más 3 veces la masa 1 por la velocidad 3 va a ser igual a 0. Queremos despejar a V3 principalmente, por lo que pasamos los otros términos restando. Tenemos 3M1V3 va a ser igual a menos M1V1 menos 2M1V2, que si ahora sí simplificamos de buena manera la ecuación, vamos a tener un M1 sobre V1 menos 2M1 por V2, dividido entre 3 veces la masa del pedazo 1. Recordemos que todo está en términos de la masa 1 porque, bueno, es la relación que nos dan. Entonces, ahora sí, ya que tenemos las dos partes del otro lado de la ecuación, vamos a hacer la sustitución de valores donde V3 va a ser igual, recordemos, dividimos la división otra vez, digamos, a la mitad, quitamos el común denominador y lo colocamos sobre estos dos términos. Tenemos que menos masa 1 por la velocidad 1 sobre 3 veces la masa 1 menos 2 veces la masa 1 por V2 sobre 3 veces la masa 1. O se vuelve a cancelar las masas y nos queda que V3 está delimitada por menos V1 sobre 3 menos 2 veces V2 sobre 3. Entonces, ahora sustituimos V2. V3 va a ser igual a menos V1 sobre 3 menos 2. ¿Cuánto quedamos que era? V2 era 1 medios. Entonces, menos medios sobre 3. Entonces, este 2 con este 2 se va, haciendo un poco de espacio. Tenemos que la velocidad del pedazo número 3 va a ser igual a menos V1 sobre 3 menos V1 sobre 3. Y pues qué maravilla, ¿no? Nos dio el mismo término, ya sustituyendo todos los valores, pues la relación que se nos proporcionó es el mismo término. Entonces, por lo menos este signo es positivo, porque si fuera positivo con negativo se iba y nos daba 0. Impresionante. Pero no, este no es el caso, porque tenemos que la velocidad 3 va a ser igual a menos 2 veces la velocidad 1 sobre 3. Entonces, pues bueno, ya solo sustituimos. Si recordamos que V1 era 31.4 metros sobre segundo, la velocidad del bloque 3 va a ser igual a, bueno, vectorialmente hay que recordar, antes de sustituir los valores, que este término
este término iba a ser en I y este otro en J. Así estaría dado vectorialmente. Por lo que antes de simplificar esto, recordamos siempre priorizar que haya dos términos del otro lado para los componentes. Tenemos que, pues bueno, va a ser el mismo valor para cada componente, 31.4 metros sobre segundo sobre 3 en I, menos 31.4 metros sobre segundo sobre 3 en J. Así estaría delimitado vectorialmente. Vamos a seguir haciendo los cálculos para cada componente, que bueno, en este caso va a ser el mismo, 31.4 sobre 3, ese nos da 10.46, menos 10.46 metros sobre segundo en I, menos 10.46 metros sobre segundo en J. Esta sería la primera respuesta que nos solicita el problema en el inciso B. Por lo que ahora vamos a calcular la magnitud y finalmente en la notación polar. Entonces, bueno, dejamos esto que va a ser una mouse herramienta que nos servirá un poquito más tarde. Entonces, bueno, recordando que se necesita a Pitágoras para hallar la magnitud de un vector, la velocidad del pedazo 3 va a ser igual a la raíz de menos 10.46 metros sobre segundo al cuadrado más menos 10.46 metros sobre segundo, todo al cuadrado. Entonces, pero bueno, ¿qué quiere significar que estos dos componentes sean iguales en cuanto al valor de, pues valga la redundancia, del componente? Que en vez de que haya un componente más largo, los dos son de la misma longitud y entonces el triángulo va a ser pues un isósceles, ya que comparten que dos lados van a ser totalmente iguales y el otro va a ser el diferente. Entonces, ya sabiendo esto, hacemos el cálculo de este valor, donde el resultado en cuanto a la magnitud va a ser igual de 14.80 metros sobre segundo. Esta va a ser la magnitud nueva del pedazo 3. Observando con el inciso A donde las velocidades de estos dos otros pedazos eran iguales, disminuyó considerablemente, disminuyó casi 10 unidades, ya que recordando nos había dado 23.4 metros sobre segundo. Por lo que, bueno, sí se puede observar un cambio si damos otra relación en cuanto a las velocidades de los otros problemas. Entonces, hacemos lo mismo. Alfa va a ser igual al arctan del cateto opuesto sobre el adyacente. En este caso, va a ser igual al arctan de 1, porque los dos componentes son iguales. Entonces tenemos menos 10.46 metros sobre segundo sobre menos 10.46 metros sobre segundo. Y se cierra esto. Entonces, menos con menos se va, esto con esto se va, esto con esto se va. Y todo hace la unidad en este arctan. Sería el arctan de 1. Y pues bueno, haciendo el poderoso cálculo, como lo veníamos anticipando, el ángulo es 45 grados. 45 grados porque el triangulito es un isósceles, ya que sus componentes, sus catetos son iguales y la hipotenusa va a ser un poquito más grande, que bueno, es este resultado. Entonces, bueno, así estaría la resolución del sexto problema, primero para esta sección de ímpetu, elasticidad y colisiones. Y pues bueno, continuamos con el que viene. Escúchate esto.